comenzamos con un primer, abriendo el diálogo, ¿no? Sobre un primer eje que tiene que ver con reconocimiento, respeto y dignificación. Al menos así lo hemos llamado nosotros, un poco juntando algunas de las posibles acciones que podrían realizarse. Y lo que les consulto, ¿no? Es qué tipo de acciones consideran que deberían hacerse en este primer eje, ¿no? Para reconocer a las víctimas sobre lo que han atravesado durante el conflicto armado interno, qué acciones se han realizado y qué acciones deberían hacerse, ¿no? Esa es la primera pregunta que hago para abrir el diálogo. Entonces, si alguna persona quiere participar, le pido por favor que active su audio. Solamente, Eduardo, ¿qué tal? Soy Giovanni Hinojosa. Remarcar que estamos en el primer eje, que es el reconocimiento, respeto y dignificación de las víctimas. Y les agradeceríamos que digamos, los comentarios o las opiniones se centren en esta pregunta y sean, digamos, lo más concisas posibles, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué acciones se han realizado para reconocer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y qué falta hacerse? ¿Alguien que quisiera empezar a discutir? Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo. Dale, Gonzalo. Sí. Sí, buenas tardes. Si bien es cierto, la pregunta dice que se han realizado acciones para que van en esta línea, ¿no? De reconocer de parte del Estado. Sin embargo, desde los familiares también consideramos que estas han sido insuficientes. Si bien es cierto, el reconocimiento es importante y muchos de los familiares lo sentimos así, que el Estado reconozca, ¿no? Sin embargo, este reconocimiento es transversal a todos los procesos que nosotros venimos llevando, ¿no? Ya sea por el tema de la búsqueda y otros casos, ¿no? Y ante lo cual a veces hablar o esperar que un Estado reconozca algo es bastante complicado porque por un lado por ejemplo, para que haga un reconocimiento que se hace en el UN, primero creo que tiene que haber unas sentencias, ¿no? Entonces, he participado de algunos reconocimientos que han habido en el UN, de algunos familiares, algunos casos, y son bastante significativos e importantes porque yo creo que esa es la forma de reconstruir al ser humano a la cual se ha violentado, ¿no? Sin embargo, no sé, ahí yo entiendo y considero que es muy, muy importante, es muy necesario. Sin embargo, siento de que ha sido insuficiente lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ahora, yo creo que esta política de memoria debería buscar alguna alternativa adicional a lo que se ha venido haciendo, ¿no? O sea, si desde el LUM se ha tenido que, primero, para que te reconozcan o te pongan una placa ahí, tenga que ver una sentencia, muchos de los casos no van a llegar a esto. Entonces, ¿qué alternativa adicional se podría buscar para que el Estado haga un reconocimiento, ¿no? No sé, ahí yo todavía no he analizado a profundidad ello, pero sin embargo creo que sí es necesario de que en esta política de memoria pueda tener algún elemento, ¿no? Que nos permita avanzar en esto, ¿no? Para que nosotros no tener que esperar una sentencia para que el Estado comience a reconocer cosas de este tipo, ¿no? Gracias. De acuerdo. ¿Alguien más? Sí, señora Clotilde, me parece. Creo Gladys, que quería decir. Gladys, creo que a Gladys. Gladys. ¿Yo? A Gladys. Señora Gladys, ¿quería decir algo? Bueno, yo creo que... ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, yo creo que los reconocimientos que se han hecho desde el LUM han sido bastante importantes, sobre todo para los indultados, ¿no? Que llamen a una sala Hubert Lancier, al auditorio principalmente, me parece un reconocimiento, visualizar a las víctimas en otro contexto político. Porque el estigma, bueno, todavía permanece, ¿no?
Pero actos como esos, que son tan simbólicos para nosotros, hacen que la situación del cómo perciben las personas a las víctimas cambie mucho. Han sido muy importantes, creo yo. Y creo que también pienso de que como nosotros tenemos juicios ante la Corte Interamericana, yo pienso de que debería un poco también verse esa situación, visualizarse o de alguna manera mostrarla, ¿no? ¿Cuál es el proceso que seguimos? Es muy importante decir que nuestro caso está judicializado, es muy importante. Entonces yo propondría también que se haga algo en función a esa situación de nosotros, ¿no? Que ya estamos, bueno, casi a puerta ya de ganar una sentencia también. Interesante esta importancia que tienen las sentencias para el reconocimiento. Bien, ¿quién quisiera seguir? Ya, buenas tardes. Sí. Quisiera manifestar lo siguiente. En cuanto a acciones que se ha hecho de reconocimiento dentro a las víctimas desde SEMAN, desde LUN, claro que mínimamente se está haciendo mayormente a los casos emblemáticos y de repente unos cuantos en lo que se refiere a casos especiales de desaparecidos, vulnerados en sus derechos. El Estado, como ya dijo mis compañeros, el Estado verdaderamente, en estos momentos, la memoria como políticas públicas no es prioridad uno del Estado. Entonces nosotros, desde el lugar donde nos encontremos como organizaciones, tenemos que seguir batallando, seguir exigiendo a SEMAN, a LUN, al Ministerio de Justicia, de que a las víctimas desde el Estado se les reconozca y sobre todo dentro de este marco de ley 28592, que es el Plan Integral de Reparaciones, y a la vez también sea como una política pública, especialmente el reconocimiento a las víctimas. Por ejemplo, acá en Lima tenemos lo que es el lugar de la memoria. Hay espacios donde ya se está difundiendo las cosas que se ha hecho, que ha pasado en las épocas del 80 al 2000. En Huancayo tenemos otro lugar de la memoria, pero en otros lugares mínimamente tenemos solamente de repente un pequeño espacio y que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, desde el Estado, no hay una iniciativa para darse. Nosotros siempre reclamaremos y diremos de que en las regiones del Perú que han ocurrido todos estos casos de derechos humanos, el atropello a los derechos humanos, se debe dar un lugar, un espacio de memoria o un museo de la memoria, a fin de que se pueda de esta forma reconocer a las víctimas y a la vez también pedir el perdón desde el Estado. Yo creo que eso falta mucho y como les digo, de que verdaderamente en estos momentos ya no es prioridad del Estado. Nosotros tenemos que exigir, seguir batallando para que esto de la memoria que buscamos sea vigente y sobre todo como prioridad del gobierno, de los gobiernos entrantes, desde todas las instancias del gobierno, llámese el Ejecutivo, el Poder, el Congreso de la República y todas las instituciones del Estado. Y por supuesto, creo que eso es lo que pide el pueblo, porque especialmente todos los familiares afectados, casi todo el país. Estuvimos en Huancavelica nos dijeron, ¿cuándo se hará un lugar de memoria aquí en Huancavelica? Que tenemos un pequeño espacito en el segundo piso de la Plaza de Armas, que unas cuantas fotos que se exhiben, pero no es un museo de la memoria, un lugar especial. Claro, lógicamente saludamos que en Ayacucho esa iniciativa se está dando, pero es para Ayacucho. Pero vayamos a Huánuco, vayamos a Huancavelica, vayamos
Apurímac. En algunos lugares como Toraya, lógicamente hay un pequeño espacio, un monumento, pero acá entonces en las provincias mayormente, donde han sido las víctimas, han sufrido todos estos atropellos, yo creo que el Estado tiene que aplicar como política pública y nosotros tenemos que exigir. Entonces, aún falta mucho por hacer. Y entonces, desde el espacio que se encuentran ustedes, también ayúdenos, porque yo creo que siempre ha propiciado estos eventos, pero se tiene que dar, porque si no abrimos estos espacios, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a tomar en cuenta. Entonces, desde ya, yo agradezco a todos ustedes y a mis compañeros quienes se encuentran, compañeras que se encuentran. Yo creo que hasta el momento no es suficiente. Pocas cosas se ha hecho para el reconocimiento a las víctimas a nivel nacional. Gracias. Bien, creo que se va teniendo como un común denominador la insuficiencia de lo hecho por el Estado. ¿Alguien que quisiera aportar una visión diferente o algo nuevo en relación a este punto del reconocimiento de las víctimas? Quizás solo para agregar también, si es que ha habido un rol o por el contrario, no ha habido una ausencia de participación por parte de los gobiernos regionales o municipales. La señora Gladys ha mencionado el rol de la SEMAN en el gobierno nacional, pero y a nivel regional, ¿ha habido algún tipo de acciones de reconocimiento? ¿Consideran que sería importante que el gobierno regional y los municipios también se involucren? Eduardo. Buenas noches. ¿Puedo participar? Bueno. Estoy pidiendo participación desde hace un momento. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. Sí, Doris, adelante. Soy Doris Kaki. ¿Puedo hablar? Buenas noches. Sí, adelante, adelante, adelante. Bien, gracias. Buenas noches a quienes nos convocan a esta reunión. Buenas noches a todos los presentes. A nombre de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, reciban el saludo cada uno de ustedes. Yo creo que Lucho Aronés de la CONAVIP ha expuesto los diversos motivos, las dificultades y la insuficiencia de parte del Estado hasta la actualidad. En principio, no tenemos claro si la política pública de memoria debe estar a cargo de la SEMAN o debe estar a cargo del LUM. Yo creo que esta tiene que ser definida también. De lo contrario, ¿no? Habría duplicidad en el trabajo. De igual manera, en cualquier momento nos van a convocar desde el LUM y van a querer saber, ¿no? Las observaciones o aportes desde nuestras organizaciones respecto al tema de memoria. Y nosotros, ¿no? Vamos a seguir planteando la misma temática, de repente vamos duplicando las mismas propuestas. Mi pregunta y mi preocupación tiene que ver cómo van a hacer ellos, ¿no? Qué varita mágica van a utilizar para que puedan realmente llevar a cabo, ¿no? La implementación en la política de memoria, de acuerdo al planteamiento de los familiares. En ese sentido, urge la necesidad de que esto se defina quién es realmente la que va a llevar esta política pública de memoria, quién es la que va a implementar esta política pública de memoria, ¿no? Ya venimos nosotros observando en varias instancias que hay duplicidad del mismo trabajo. Y muchas veces, ¿no? Muchas veces los familiares nos encontramos desconcertados y no sabemos por dónde, ¿no? Y con quiénes es que debemos de coordinar. Esa es mi primera preocupación y la primera preocupación creo desde nuestras organizaciones. Y en segundo lugar, ha sido pues insuficiente la atención en política de memoria a las regiones. Yo creo que las regiones hasta el momento no han sido escuchados
y no se ha visibilizado la demanda que vienen realizando al interior del país. Llámese San Martín, llámese Ucayali, llámese Selva Central, llámese Pasco, llámese Junín, Huánuco, etcétera, etcétera, Cusco, Puno, Apurímac. En ese sentido, urge la necesidad de conectarse con todos y empezar a escuchar. Por eso es que la primera reunión que tuvimos, nosotros dijimos, ¿con quiénes más no van a reunirse ustedes? ¿A quiénes más están convocando? Porque somos nosotros quienes estamos al frente de las organizaciones nacionales, ¿no? Que conocemos a nuestra gente que está al interior del país, conocemos a nuestros líderes. Y en ese sentido, yo creo que tanto a CONAVIP como a FABIDEFO y a otras organizaciones nacionales, ¿no? Que tienen bases al interior del país, deben de convocarnos para pedirnos por lo menos la lista de nuestros líderes, de modo tal que puedan ir recogiendo ustedes, ¿no? el planteamiento de cada uno de ellos. De lo contrario, se va a repetir lo mismo. Y de aquí a 2 años, 3 años, seguiremos reclamando lo mismo y redundando con los mismos planteamientos, seguramente, porque no vemos avance, no vemos resultado. Son unos cuantos lunares que existen. Por ejemplo, ¿no? En Toraya, esta reparación que se ha dado en Toraya se ha dado desde la sociedad civil, ¿no? ANFACEP, si bien es cierto, tiene un espacio de memoria, ANFACEP igual, con el apoyo de la sociedad civil, ¿no? Ha podido visibilizar la lucha de los familiares, el recuerdo y la memoria de los desaparecidos, asesinados y ejecutados extrajudicialmente, ¿no? De igual manera, la Casa de la Memoria en Huachipa se ha levantado con el esfuerzo de los mismos familiares de desaparecidos. ¿Y dónde está el Estado? ¿No? ¿Dónde está el Estado? El LUM, que es lucha también de todos los familiares, ¿no? La conseguimos con una dura lucha en lugar de la memoria. Ahí está la señora Gladys Canales. Con Gladys Canales llegamos nosotros hasta la casa del escritor Mario Vargas Llosa para hacerle sentar o sentir un compromiso, ¿no? Con los familiares, explicándoles desde nuestro lugar, desde nuestra situación y condición de familiares, ¿no? Cómo la sentimos, por qué la necesidad del lugar de la memoria, qué significa para nosotros y por qué no habría que devolver ese recurso económico, ese apoyo económico que mandaba ¿cómo se llama? La comunidad de Alemania, ¿no? Porque Alan García aquella vez no quería saber absolutamente nada con la construcción del lugar de la memoria, porque de hecho, ¿no? De hecho, como tenían las manos manchadas con la sangre de nuestros seres queridos en la vida, iba a querer que se visibilice la situación, ¿no? No es que nosotros seamos quejones, no es que nosotros seamos llorones, no es que nosotros seamos solo reclamones, estamos expresando solo la verdad. Con dura lucha de los familiares, logramos la construcción del lugar de la memoria. Hoy tenemos el lugar de la memoria construido, pero creo que no hay ni siquiera un ápice de referencia de quienes realmente, ¿no? Luchamos por la construcción y hoy, ¿no? Por este lugar de la memoria que es tan grandioso y que se está convirtiendo cada día más en un lugar visitado por miles de personas, ¿no? Pero en fin, eso de repente esto es relativo, pero ahí tenemos el lugar de la memoria. Y el ojo que llora ha sido construido desde la sociedad civil, ¿no? Desde la sociedad civil. Entonces son pocas señas que nos ha dejado el Estado. Hoy tiene la preocupación SEMAN de querer llevar a cabo esta reparación simbólica, ¿no? De memoria. Entonces yo creo que está pendiente pues todo. Nosotros desde el inicio hemos planteado que los parques y las plazas públicas lleven los nombres de las víctimas, ¿no? De las comunidades arrasadas, de las comunidades enteras desaparecidas, de las mujeres que han sufrido violencia sexual, ¿no? Hemos pedido desde el inicio, y lo seguimos pidiendo, que se construyan algunos monumentos por la significancia de la cantidad de desaparecidos, por ejemplo. Quisiéramos un monumento en memoria de las víctimas de desaparición forzada del Perú en el corazón de Lima, en el centro de Lima, ¿no? Eso sería un punto de mirada donde la gente diga qué pasó, en qué época ocurrió esto, ¿no?
Nosotros hablamos no a la repetición de la violencia, nunca más terrorismo. Pero ¿cómo enseñamos al pueblo? ¿Cómo visibilizamos eso que planteamos nosotros teóricamente al pueblo? ¿No? Entonces, de ahí urge la necesidad de tener un monumento en memoria de las víctimas de desaparición forzada. Tenemos más de 20.739 víctimas desaparecidos forzadamente, y eso no puede quedar pues así, invisibilizado y además, ¿no?, en impunidad. Por otro lado, tenemos las placas recordatorias. Hemos venido planteando desde el inicio la colocación de placas recordatorias. ¿Dónde? En los lugares públicos. ¿En los lugares públicos de dónde? Donde ocurrieron pues los hechos de violencia, ¿no? En Cusco, en Puno, en Apurímac, en Huancavelica, en Ayacucho, en Junín, en Cerro de Pasco, en Huánuco, en Ucayali, en San Martín, es decir, todas las regiones, en Ancash, que fueron golpeadas por este conflicto armado interno que nos tocó vivir. Y no necesitamos seguir preguntando más dónde colocamos, qué hacemos. Ahí están dadas desde el inicio. Hemos venido planteando, ¿no?, estas propuestas, hemos venido alcanzando las ideas al Estado. Lo que pasa que tampoco hay conexión, y esto quiero hacer énfasis, tampoco existe conexión desde el gobierno central, desde la SEMAN, ¿no?, ubicado en Lima, con las regiones. No hay una actuación. El Estado es uno en el Perú. Y por consiguiente, todas las entidades, todas las instancias existentes en el Perú pertenecen a ese Estado. ¿Y cómo es posible que no puedan vivir conectados? ¿Cómo es posible que la SEMAN de Lima, el Ministerio de Justicia, no puede mover las piezas de ajedrez y mantenerse comunicado con las regiones? ¿Cómo puede existir tanta indiferencia en los gobiernos regionales? Es inentendible realmente e indignante. Nuestros hermanos de Huancavelica, nuestras hermanas de Huánuco, nuestros hermanos de todas las partes del Perú, de Selva Central, etcétera, etcétera, siguen reclamando que los gobiernos regionales son ausentes, son ajenos de todas nuestras caminatas. Estamos pasando el tema del COVID. ¿Qué tanto ha llegado las famosas canastas? Aquí en Lima sí, yo creo que Luyeva ha hecho una buena acción. Nosotros estamos al interior del país planteando, tratando de entregarle listas, alcanzándole listas. Lo mismo ha hecho, creo, Lucho Arones, no creo que no lo haya hecho, pero igual, ¿no? No nos han escuchado, no han resuelto ningún tipo de apoyo para las regiones, ¿no? Ausente. Si este año ni siquiera se ha podido, creo, gastar, ¿no?, o invertir el presupuesto que se ha tenido, pues, para el 2020, para llevar a cabo las reparaciones colectivas. Ese dinero, de repente, vas a tener que regresar al Tesoro Público. Con ese dinero algo se tenía que haber hecho, se tenía que haber reaccionado oportunamente, pero no se hizo, ¿no? No se hizo. Bien, ese tema voy a dejar allí. Pero lo que aquí nosotros con esto que menciono inclusive, queremos hacer notar es que existe una ausencia e indiferencia total en las autoridades de los gobiernos locales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Trabajen con las autoridades de los gobiernos locales, por favor. De acuerdo. Empiecen a plantearles los temas que venimos planteándoles nosotros. Señores, necesitamos placas recordatorias. Señores, necesitamos, ¿no?, que sus paisanos y paisanas, que los nombres de sus paisanos y paisanas asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente, desaparecidos, ¿no?, se coloquen en los parques. Que el parque, la Plaza Mayor, lleve el nombre de las víctimas de las comunidades arrasadas. Eso es lo que hay que plantearle a los gobiernos locales. Eso es lo que hay que plantearle a los gobiernos regionales. De lo contrario, no vamos a avanzar. ¿Y cuánto tiempo más? Inclusive creo que ya feneció la ley del PIB y ya estamos hablando casi fuera. En fin, un poco cuando hablamos al interior del país, duele, ¿no?, nos golpea, nos choca, porque hay quejas permanentes de parte de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran al interior del país. Y frustra la situación misma de nosotros como dirigentes nacionales que somos, porque no vemos avances. No vemos avances. Muchas gracias, les dejo ahí.
Señora Doris, de acuerdo. Entendemos que el tema es complejísimo y la idea es, en este caso, digamos, tener intervenciones breves, acotadas, para poder avanzar en el diálogo. Luyeva Yangali tenía algo que decir también. Sí, si no, luego podemos retrotraer para escuchar más, ¿no? Porque hay varios bloques y como lo que ha mencionado Doris, van saliendo cosas de cada eje, ¿no? ¿Lo lleva adelante? Oh, buenas noches. Sí, los estaba escuchando todo mi taxi, ya llegué a mi casa, ahora sí con tranquilidad. Bueno, vamos trabajando el proyecto. También tengo la misma duda que la señora Doris. Vamos a trabajar directamente, lo va a hacer SEMAN. ¿Hay alguna norma legal que lo ampara? Porque si tenemos al lugar de memoria, que inclusive tiene, creo, documentado ya todos los documentos de la CBR, que lo está digitalizando, porque para trabajar el proyecto de la memoria histórica, los sustentos de todos los hechos ocurridos entre 1980 al 2000, aparte de las testimoniales que tienen que custodiarse, los documentos se tienen que custodiar, o sea, hacer un ordenamiento de fechas y también cronológicas y también de lugares de memoria, ¿no? Si comenzamos a analizar qué ha hecho el Estado por nosotros, en realidad, inclusive para la inauguración del lugar de memoria, como asustados, todos así en silencio, a la fuerza fuimos a inaugurarlo, porque siempre tenemos todavía personas y líderes políticos que se oponen a que nosotros tengamos esos reconocimientos, ¿no? Todavía está el estigma que nosotros somos terroristas, porque reclamamos justicia y todo eso, ¿no? Entonces, por eso mismo el Estado, no hay una política de Estado, ni siquiera para poder hacer las disculpas públicas que en realidad desde la CBR y inclusive como ANFADET, yo como presidenta de ANFADET, cuántas veces, y desde el año 2003 que vengo acompañando a las lideresas, se ha intentado pedir unas disculpas públicas para ANFADET y el Estado no lo ha hecho, ¿no? Entonces, más bien 2 últimos años, pero también a pedido del familiar. Solo 2 casos, si no me equivoco, cuando lo hicieron por obligación, ¿no? O sea, el Estado no te va a tocar la puerta y decirte, a ver, vamos a hacerlo. No, nosotros tenemos que tocar las puertas para pedir, hagan el reconocimiento a las víctimas y reconozcan y pidan disculpas públicas, ¿no? Entonces, son pocos casos que ha habido de disculpas públicas. En realidad, el Estado no nos propone. Nosotros, al final, tenemos que exigirlo y estar atrás, hasta un año atrás, se pide para que hagan el trabajo de disculpas públicas. Y en lugares de memoria, igual, ¿no? Desde el año que yo estoy acompañando, desde el año 2003 a los líderes, y ahora me tocó a mí la presidencia de ANFADET. Bueno, y por mi parte, ¿no? He caminado y todo lo que se ha arrancado de murales de memoria, espacios de memoria, ha sido a pedido de nosotros y por insistencia, ¿no? A mí me da vergüenza hasta, inclusive, que por temor solamente cuando va a SEMAN, inclusive, lleva las placas, pero, por ejemplo, en alguna placa pequeña, al final lo tiran a un rincón, ¿no? O sea, los alcaldes y los gobiernos regionales no lo toman en serio y no se ponen en el lugar de nosotros. Y aparte que para que la historia se vea, porque hay jóvenes y niños, estudiantes del colegio, que no saben mucho de estos casos. Pero cuando tú los comienzas a hablar y contar, se involucran. Se ponen en el lugar de nosotros, son personas empáticas, y al final comienzan a investigar que algún abuelo o algún familiar de ellos también han sido víctimas. Entonces, y las placas también son muy genéricas, ¿no? Las víctimas y no un poco más, punto, ¿no?
Entonces, y también a exigencia de lo que nosotros estamos. Pero si no fuéramos líderes y no estaríamos tras de todo esto, el Estado mismo no tiene iniciativa. En realidad no hay ninguna iniciativa desde el mismo Estado. Entonces, esto se tiene que trabajar, debería hacerse política pública, y así como el de Huancayo, el Museo de la Memoria Huanca, también pues lo ha hecho tal vez el gobierno regional, porque ha sido hijo de un víctima, ¿no? Porque si no hubiera sido hijo de un víctima, tampoco lo hubiera hecho. Entonces, en realidad hay mucho que trabajar, y creo que todo, señora Aronel, señora Doris y todos los demás ya han opinado lo mismo, para no duplicar. Claro que tampoco vamos a desmerecer que no hay nada, ¿no? A mí me alegra mucho, como dice la señora Gladys Canales, que de repente un día nos llega una invitación que el auditorio se va a llamar Ubernancier, y eso de verdad para mí fue genial. Y bueno, así seguir aperturando nuevos espacios de memoria, ¿no? Cansa mucho. Para lo de Huachipa se ha trabajado un montón, los familiares directamente, y de verdad que a veces da mucha pena seguir exigiéndoles más a las víctimas que se esfuercen, y encima que ya se están muriendo, ¿no? Entonces ahí hay que rescatar a las personas mayores, hay que darle prioridad, ¿no? Entonces, y los lugares históricos, ¿no? De esta triste realidad que hemos vivido, ¿no? Gracias, Eduardo. Sí, justamente creo que podríamos ir pasando al segundo eje, y que es el de cultura de paz y garantías de no repetición. Y allí nos preguntamos qué acciones se han realizado para promover una cultura de paz y garantizar la no repetición de la violencia, y qué falta hacerse en este sentido. No sé si la propia Luyeva quisiera decir algo sobre la cultura de paz y las garantías de no repetición. Entiendo que Luyeva no puede quedarse en toda la reunión. ¿Ha sido, digamos, suficiente lo realizado en este sentido? Sí. Antes que se pase ese punto, es importante lo que dijo mis compañeras, tanto Doris y tanto Luyeva. Yo estoy sacando a manera de conclusión de que desde el gobierno, desde el Congreso de la República, desde los gobiernos regionales y los gobiernos locales, no hay esa voluntad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir al presidente Vizcarra o algún presidente de la República o algún ministro el Día de los Derechos Humanos, que conmemoramos, ya pronto se acerca el día 10, y los días 28, Día de Desaparecidos, y el informe de los 17 años del CBR, siquiera pronunciar en el mensaje presidencial perdón a los familiares de las víctimas? Nunca, mis amigos. Entonces ustedes también, a través de estos espacios, ¿cuánto quisiéramos tener una reunión, así como dijo Doris, una reunión conjunta con estas autoridades para decirles, y de esta forma dar, sensibilizarlos a ellos? Y la prensa, por su parte, todo se difunde de la capital, pero las cosas que se avanzan o las cosas que no se dan en las regiones más alejadas del país, no pasa nada. Ejemplo, si no hubiese pasado estas dos muertes de estos chicos en esta lucha por la democracia, prácticamente cómo lo difundieron la prensa día y noche, las 24 horas. Nosotros ya pasamos al olvido. Sin embargo, tenemos todavía 21.000 desaparecidos y solamente unos cuantos hemos encontrado. Como alguien dijo también, nosotros mismos, por propia iniciativa, tenemos nuestros espacios de memoria. Y les pongo así con ejemplo, el caso Rajaya. Son 41 desaparecidos. Mañana, a propósito, a las 10 tenemos el juicio oral. ¿Quién difunde eso? ¿Quién le interesa eso? A nadie.
Entonces ya estamos olvidados. ¿Quién hace el seguimiento? Los dirigentes, los familiares, y algunos ya se están muriendo sin encontrar justicia. Moda. Pero si hubiese pasado así, acá, en la capital, prácticamente la prensa hubiese difundido, pero sin embargo no lo hacen a nivel de provincias, a nivel de las comunidades altoandinas, mucho más en las comunidades nativas en nuestra selva. Entonces, el trabajo y la tarea de ustedes, por favor, también es esto. Invitar a estos señores, autoridades desde el Ejecutivo, desde el gobierno, desde el Congreso y todas las instituciones involucradas. Es cierto que nos falta una política pública de memoria. El Plan Nacional de Memoria, lógicamente, se tiene que hacer sí o sí e implementar casualmente con todas. Y nunca reconoce a los actores principales que hemos empezado hace tres décadas. Seguimos en la batalla, seguimos luchando por encontrar justicia. El caso Rajaya son 41 finados. Prácticamente es un caso emblemático. Si no es porque el que les habla y los familiares prácticamente buscamos para el cementerio de memoria que existe en Rajaya, cuánto los 41 restos de nuestros familiares que los encontramos y nos entregaron la fiscalía. Y por supuesto, después de haber cumplido de tantos años de lucha, de sacrificio, un 24 de septiembre de 2014 enterramos a todos nuestros finados después de encontrarlos y después de pasar todas unas peripecias para que sean analizados el ADN y todo, entregarnos los restos. Es un cementerio en memoria en el lugar. ¿Quién lo financió? ¿Quién nos apoyó? ¿El Estado? Ni un sol. Algunas instituciones, ONG que acudimos también, nada. Pero simplemente gracias a una empresa privada. Y tengo que decir que gracias a esa empresa privada nos ayudó y nos apoyó por la sensibilidad humana y logramos así. Y hay muchos así que podemos lograr. Pero todo lo que existe ahora, pequeños espacios de memoria, es gracias a la iniciativa de los familiares, de los líderes en cada zona. Ahora, paso al segundo punto. Dicen de que, bueno, la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? Ahorita me... Sí, la pregunta es, ¿qué acciones se han realizado para promover una cultura de paz y garantizar la no repetición de la violencia y qué falta hacerse? Gracias. ¿Cuántas veces, y le consta a mis compañeras y compañeros que están justamente en cuántas marchas para una cultura de paz para que nunca más se repita, hemos dicho de que en las currículas que a nivel de los centros educativos, llámese también a nivel de institutos, a nivel de universidades, se difunda, se haga pedagogía, especialmente las cosas ocurridas en los años 80 al 2000. No se hace, no se oye, verdaderamente será mínimo. Y nosotros hemos dicho voluntariamente vamos a acompañar y ayudar, apoyar. Sabemos que en el Congreso hay un presupuesto que justamente destinado para esto, yo no sé en qué lo gastan eso. Desde el Ejecutivo no hay. Desde los gobiernos regionales no hay. A pesar de que se exige y se pide de que si nosotros desde el Estado, a través del Ministerio de Educación, se difunda en los cuadernos como muchas veces se hizo otros temas, verdaderamente se puede lograr de que a través de la educación nuestros niños, nuestros jóvenes tengan conocimiento, especialmente de los hechos ocurridos en esos años
y que no se vuelva a repetir, porque las universidades, los institutos, sabemos, señores, y ustedes lo saben muy bien, son lugares donde están ingresando grupos prácticamente de políticas que aún siguen, como el Movadef y otros grupos que siguen lavando los cerebros de nuestra juventud. Y verdaderamente para nosotros es un peligro. Esto va a seguir ocurriendo mientras no ponemos desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, desde los gobiernos regionales y gobiernos locales, no ponemos de nuestra parte. Y inclusive con todo esto, si no se controla a tiempo, ustedes se han preguntado cómo está la selva del BRAE, cómo está Ayacucho, cómo están las otras regiones. Todas estas cosas de situación y crisis política ocasiona, es un caldo de cultivo para esos grupos y puede volver el terrorismo en nuestro país. No estamos pensando en eso. Por eso es importante y desde ya, y nosotros siempre exigiremos que se tiene que dar esta cultura de paz, difundir los hechos ocurridos en esos años para que nunca más se vuelva a repetir en todos los espacios, en todos los lugares. Recordar los 28 de agosto y conmemorar a nivel del gobierno, desde el Ejecutivo, el Congreso. ¿Cuándo se ha izado siquiera la bandera del Perú en el Congreso de la República o nos ha convocado el Estado o el presidente de la República por la paz? Nunca. Entonces, tenemos que hacer marchas, tenemos que luchar nosotros, seguir luchando para ser escuchados. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Seguiremos así y verdaderamente para tener una cultura de paz, para que nunca más se vuelva a repetir esos años tristes para todas las familias a nivel de todo el país. Gracias. De acuerdo. Luyeva Yangali me parece que quería decir algo sobre este punto, cultura de paz y garantías de no repetición. Buenas noches. Gracias, Giovanni. Bueno, solo para agregar un poco y ya los demás panelistas seguirán, para hablar temas de cultura de paz, lo que se ha venido trabajando, más lo que se ha visto y se ha venido trabajando es más desde las ONGs o desde las redes de derechos humanos, ¿no? Pero iniciativas del Estado ha habido poco, pero desde el 2014, 15, que hemos estado insistiendo inclusive para que se ponga en los libros de secundaria, que esté más ampliada, ¿no? Para que dicten las clases y los profesores de historia puedan tener un sustento legal, porque inclusive a los profesores que hablan de estos temas, tienen problemas al final, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de hablar con varios profesores, porque desde el 2000, si no me equivoco, el 2015 comenzamos a trabajar con las caricaturas en el CEMAN, yendo a los colegios. Bueno, ahí los jóvenes del quinto y secundaria se han ido involucrando en estos temas, pero son solo esas iniciativas que yo he visto desde el Estado, que se ha ido trabajando en los colegios del quinto y secundaria, tanto primero en Lima y luego el año pasado, el 2019, se hizo quizás con más colegios, ya no solo en Lima, sino he visto en Huánuco, en Ayacucho, en Huancavelica, ¿no? En varios lugares ya. Esa es la que yo más destacaría de lo que ha hecho el Estado. En realidad, el Estado debería difundir más. En realidad, el Estado debería involucrarse más en cultura de paz. Ahora, con todo el tiempo que hemos pasado, con estas marchas que los jóvenes han estado luchando para bajar al golpista de la acción populista, quizás ahora es como que cuando desaparecieron los 41 jóvenes de las marchas, al menos a mí y a muchos que hemos hablado, los familiares, nos ha hecho retroceder en el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, en esas épocas a nosotros nadie nos ayudó a buscar a nuestros desaparecidos.
acá yo quisiera resaltar, bueno, por lo que he estado siguiéndolo a la presidenta del Congreso, a la señora Mirta Vázquez, se ha ido de comisaría en comisaría a buscarlos, ¿no? A mí me gustaría, así como ella, hayan más personas involucradas en cultura de paz, en buscar a nuestros desaparecidos. Yo creo que no hay que, no sé si para este grupo o de verdad es que hablamos nosotros siempre entre familiares. Acá en la reunión que tú nos convocas, quizás podría ahora, como que ya estamos entrando con otro gobierno, que se involucren los, ¿no? Pues, por ejemplo, el ministro de Educación, el ministro de Justicia, o sea, que hagamos una mesa donde deben estar las autoridades que toman decisiones políticas para poder nosotros avanzar. No sé si sería eso para una próxima reunión que ustedes convoquen a las personas idóneas, porque a veces conversamos entre nosotros nada más y claro que avanzamos, pero frente a una autoridad que tiene la categoría de tomar una decisión, por ejemplo, de involucrarse en educación y poner algo en los libros de secundaria, ahí podríamos sacar algo, ¿no? Porque si no, vamos a estar siempre, bueno, es una lucha muy larga y es muy sacrificada, ¿no? Entonces, esto, si no, ahora a mí me encantaría que este gobierno de transición nos saque algo, ¿no? Nos saque algo así de verdad fuerte y que nos considera a nosotras las víctimas de la violencia política. Porque se puede repetir y acá ahora se ha repetido. Los policías, ¿cómo han actuado contra los jóvenes? Entonces, si nosotros no hablamos de cultura de paz, no se va, por ejemplo, hasta dar charla a los policías, mira cómo lo que han actuado contra nosotros. Y acá, habiendo cámaras de seguridad delante de toda la gente y todos los atropellos que han cometido, ¿no? Entonces, y no es que ha cometido un policía, sino que ha habido, es un sistema, sistemáticamente el jefe le dice a los policías y los policías han hecho todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, y bueno, esto a mí un poco que también como que me alegra que el tema de derechos humanos hasta en todos los medios ha estado estas 2 últimas semanas, ¿no? El tema de desaparecidos también estuvo estas 2 últimas semanas, tan que se habla de desaparecidos. Entonces, no sé, yo sugiero que quizás para una próxima reunión ustedes involucren a las autoridades ahorita, quién sabe, a la misma presidenta del Consejo, a la presidenta del Congreso, ¿no? Entonces, hay que arrancar algo a este gobierno y bueno, ese es mi deseo. Muchas gracias, Eduardo. De acuerdo. ¿Alguien que quisiera añadir? Hola. Hola. Gonzalo. Sí, Gonzalo, adelante. Sí. Primero Gonzalo y luego Gladys. Ok. A ver, si bien es cierto, varias de las cosas ya los han dicho los compañeros, ya han dicho que el Estado siempre, como siempre, y como es costumbre en estos temas, es ausente o muy, muy insuficiente, que da la sensación de ausencia. Sin embargo, yo creo que es importante, como ya lo han dicho, introducir fechas importantes en las currículas educativas, que las fechas conmemorativas de los derechos humanos que ya existen se inserten en el plan curricular de una manera más agresiva, que puedan realizarse visitas guiadas a los lugares de memoria, ¿no? Por los colegios, que es algo que lo han venido haciendo, por ejemplo, en El Ojo que Llora. He ido en 2 ocasiones y lo vi llenecito de colegiales. Estoy seguro que muchos de esos estudiantes aprenderán algo nuevo, ¿no? Conocerán algo nuevo, ¿no? Que se desarrollen actividades culturales en las cuales puedan difundirse más estos temas, y pedagogía en el sistema de las fuerzas policiales y militares, ¿no? Que es algo que comentaba Glinka ahora último. Sin embargo, también ¿sí se me escucha? Sí, sí.
Ok, sin Sí. embargo, todas estas cosas que se puedan venir haciendo no nos va a dar una garantía de no repetición, ¿no? Pero sin embargo, como ya hemos visto, ¿no? Todos los países en el mundo están girando mucho hacia la extrema derecha, bueno, gran parte. Entonces, no es una garantía, sin embargo, tampoco no es un pretexto para no hacerlo, ¿no? Ahí me quedo. De acuerdo. Gladys quería decir algo. Sí, yo quería hablar de una experiencia acá en Huachipa. A ver, la experiencia de Huachipa es que la Asociación Uber Lancier ha trascendido gracias al lugar de la memoria. En el lugar de la memoria van varios estudiantes de varios países, estudiantes acá también de acá del Perú, que han logrado hacer libros. Han venido acá hasta Huachipa a hacer fotografías, para hacer algunas puestas aquí en Perú como en sus países. Creo que el lugar de la memoria ha sido como un trampolín para lanzar a la Asociación de Vivienda Uber Lancier como una comunidad modelo. Y en el tema de cultura de paz también ha tenido que ver porque ha trascendido tanto la asociación que la comisaría de Huachipa ha elegido a sus coordinadores de comisaría de aquí, de Uber Lancier. O sea, políticamente también el lugar de la memoria nos ha ayudado a realizar, a consolidar una cultura de paz. Es muy importante que ahora nosotros nos demos la mano con la policía porque había estigmatización. Chicos que han hecho grandes tesis, no se imaginan, han hecho tesis, por ejemplo, vino una jovencita de la universidad donde escribió un libro, La prisión de los inocentes. Pero qué impactante esa tesis, se sacó 17. Hermoso, hermoso libro, ¿no? El canal de televisión de acá de Huachipa, de Vitarte Santanita, hizo reportajes también. O sea, nosotros sí creemos de que el lugar de la memoria ha sido como un trampolín para nosotros, porque ha roto con el estigma, estamos trabajando poco a poco, no es mucho. Yo he sido jurado últimamente del concurso de dibujo, donde hubieron 3 colegios ganadores, y los 3 colegios ganadores eran de Cajamarquilla, y uno solamente creo que era del Cercado de Lima. He visto grandes trabajos, no se imaginan. El tema de memoria, la redacción, el dibujo, el uso del carboncillo ha permitido que realmente hayan chicos muy talentosos, pero también conectados con la historia, con el proceso. Creo que eso es muy importante mencionar para no quedarnos solo en la queja, sino también visualizando que el lugar de la memoria ha servido para nosotros, los indultados, y supongo que para las demás víctimas, en un espacio que nos lanza ya a otra posición, que nos ayuda a salir de la victimización. Nosotros sí podríamos hablar de que se ha hecho un trabajo importante, se han hecho reconocimientos, ¿no? Es parte de un proceso de la construcción, pero yo creo que sí ha habido mucho que ver entre el vínculo del lugar de la memoria y por ejemplo, los grupos de estudiantes, ¿no? Y otros grupos más, grupos universitarios, básicamente, ¿no? Entonces, eso sí yo quería mencionar para mostrar de que efectivamente nosotros también desde aquí, desde Uber Lancier, hemos construido también, hemos sido sensibilizar y sobre todo cambiar el tema del estigma, cambiarlo. Pero no lo hemos hecho solos, sino acompañados con el lugar de la memoria. Eso quería aportar. De acuerdo. Es muy interesante conocer esos ejemplos locales. Se está hablando también ya, sin querer, nos estamos adelantando al tercer eje que menciona el Plan Nacional de Memoria, que es pedagogía y comunicación de la memoria. Acá nos preguntamos cómo deben transmitirse las memorias de la violencia y hacia quiénes, ¿no? A través de la educación, a través del arte, a través de los medios de comunicación. Entonces, si nos concentramos en ya la transmisión de la memoria
por ejemplo, para las personas que no son víctimas o para las generaciones jóvenes? En ese sentido, ¿qué ideas tienen, digamos? ¿Qué debe incluir este plan que se está planeando, el Plan Nacional de Memoria, sobre la transmisión de la memoria? Puedo comenzar sugiriendo algo, tal vez en referencia a este tema. Yo creo que esa transmisión siempre se piensa como que transmisión de un punto hacia otro, ¿no? Yo sin embargo quiero contar un poquito la experiencia que hemos podido desarrollar en Huachica. Justamente una transmisión de ida y vuelta, y no como productos terminados, sino como procesos. Por ejemplo, en el proceso de la construcción de nuestro sitio de memoria, nosotros lo desarrollamos con estudiantes de arquitectura, y en todos los procesos trabajamos muchos talleres en donde nosotros aprendíamos de ellos muchas cosas y ellos aprendían de nosotros otras cosas, y después también comenzaron a conocer parte de nuestra historia. Nos pareció bastante importante y significativo porque es muy distinto a esta transmisión como expositiva, ¿no? Donde alguien va, expone y cuenta su historia, es como simplemente víctima, ¿no? Aunque también en el proceso se dan estos espacios, pero yo creo que lo más valioso y que trato de rescatar es esta transmisión de ida y vuelta, ¿no? En donde los estudiantes conocen otros lados adicionales, ¿no? Más allá del solo el proceso que nos ha convertido en víctimas, ¿no? Yo creo que eso es importante porque se podría, yo creo que un poco pulir, tal vez, porque ya hay algunos procesos que muchos familiares están desarrollando dentro de universidades, ¿no? Están yendo a hacer exposiciones y cuestiones de este tipo, inclusive avanzando ya a involucramiento de espacios de activismo en grupos. Y yo creo que ahí se están desarrollando otras pedagogías en ese proceso de activismo, desarrollos más allá de la exposición, de contar un testimonio. Yo creo que ahí es donde se están desarrollando otras transmisiones mucho más profundas, ¿no? Que calan más allá que escuchar 2 horas a una persona o 1 hora a una persona, ¿no? Me parece que es valioso, yo creo que rescatar por ahí o profundizar este lado, ¿no? Que no se suele ver o no se suele considerar mucho. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. De pronto podríamos reflexionar sobre la capacidad del arte también como vehículo de memoria. Y recordar algunas de las experiencias más valiosas en ese sentido. Permítame una opinión referente a ello. Yo creo que es importante la pedagogía y sobre todo pedagogía de la memoria, difundir especialmente todos los hechos ocurridos de casos emblemáticos de todos, especialmente en todas las instituciones, reitero, y no solamente eso, también creo que debe haber un compromiso de las autoridades respectivas. Y también algo que me hace recordar, por ejemplo, en Ayacucho hay un chico que es pintor, es familiar de la víctima, ruso, que le decimos ruso. Él hace sus trabajos de pintura, pero es unas pinturas de arte que verdaderamente muy hermosos, y los contrata especialmente las municipalidades para que pueda diseñar y a la vez inclusive hacer especie de monumentos de acuerdo a las localidades. Entonces, para mí, por ejemplo, en Quibiri, Pichari parece que ha hecho unos trabajos donde se identifica con la idiosincrasia y sobre todo
el lugar donde es la selva, a través de los animales que existe, la riqueza, la fauna. Entonces, por ejemplo, tranquilamente estos chicos, a través del arte, pueden representar, por ejemplo, en el museo, llámese el museo Elum, puede hacer unos diseños, ya sea en lo que estamos pensando en Ayacucho, tranquilamente puede él ser uno de los artífices en cuanto se refiere al arte, al dibujo, la pintura, que puede plasmar, y mucho más, teniendo en cuenta que él es familiar de las víctimas. A veces es muy pocos que a través del arte es una manifestación, ¿no?, de la cultura, del arte, de la vivencia, y yo creo que a través de ello también es hacer pedagogía, enseñar y difundir. De esa forma también yo creo que estaríamos avanzando en cuanto a la difusión, en cuanto a la pedagogía, a muchos jóvenes que de la época que no han pasado por estas cosas que hemos vivido de los años 80 al 2000. Entonces, y no solamente, sino al turismo nacional, al turismo internacional. Nosotros no queremos decir de que no se ha hecho nada. Sí se ha hecho algo, pero creo que se tiene que hacer mucho más. El país son casi 16 regiones del Perú. Estos días estuve con la gente de salud mental en el macro, donde me invitaron para evaluar lo que es el avance del MINSA, de la Dirección de Salud Mental, a través de las comunidades, como salud mental comunitaria. Y cuando expuso el amigo de el licenciado, el psicólogo de Puno, es un trabajo excepcional. Él hace la labor de SEMAN, la labor de registro, la labor de desaparecidos, inclusive para tratar de ganarse mucho más a los familiares de las víctimas. Con los familiares hacen juegos, hacen teatros, poesías y composiciones. Fíjense, es una forma de también que a través del arte y a través de la composición de la poesía, que es parte del arte y la cultura, se puede llegar. Y muchos se preguntaban, ¿pero cómo? Y de esa forma también es una forma de aliviar también, de alguna forma, la salud mental de esos familiares que vivieron esas épocas. Entonces, para mí es fundamental el arte, los dibujos, que se puede representar en las diferentes regiones. Por ejemplo, nuestro Perú es grande, tenemos 3 regiones: costa, sierra, selva del Perú. Tenemos el BRAE, tenemos nuestros ríos, nuestra sierra, nuestras punas, nuestros lagos. Y entonces son formas que yo creo que podemos plasmar. Entonces es hacer pedagogía. Bueno, esa es mi modesta opinión. Gracias. Muchas gracias, Hola. señor. Sí, Toris, Hola. adelante. Sí. Aquí escuchando de verdad cómo fluyen las ideas de todos nuestros compañeros. Y si todo esto están tomando apunte ustedes, de verdad que va a salir unas propuestas potentes. Yo solo quería compartir lo siguiente: el trabajo desde las organizaciones en el tema de memoria. Pero antes de ello quería recordarle que ya en la primera reunión habíamos abordado también parte de esto, ¿no? Aunque desordenadamente, pero ya habíamos propuesto la necesidad, por ejemplo, ¿no? de que el tema de conflicto armado interno tiene sí o sí que ser insertada en la currícula educativa nacional. Y desde allí dijimos que había necesidad de coordinar, comprometer, firmar convenios
con las autoridades de las UGELs y empezar a trabajar con los maestros y maestras de sociales. Desde allí se puede abordar tremendamente el campo pedagógico, ¿no? Y enseñar desde principios, claro, desde los niños de primaria, ¿no? La convivencia en armonía con inclusión social y respeto a las minorías y el respeto irrestricto a los derechos humanos, que es ¿cómo se llama? El centro medular de la cultura de paz, ¿no? Desde allí empezar a abordar de poco a poco todo lo ocurrido en esos 20 años de 1980 a 2000. Ya habíamos abordado ese tema, solo para recordarles, pues no voy a volver a redundar nuevamente, habíamos planteado varios puntos, creo que ya la tienen ustedes anotado allí. Ahora, quería compartir rápidamente el trabajo desde las organizaciones, por ejemplo, de familiares. En este caso, no todas las organizaciones, sino son más bien líderes y lideresas de las regiones. Últimamente hemos venido realizando, por ejemplo, mascarillas por la memoria, ¿no? Que no es idea desde el gobierno, que no es idea de ninguna institución, sino desde nosotras mismas. Empezamos a mirar y empezamos a, por ahí muchas compañeras que han avanzado seguramente o se sienten reparados o se sienten avanzados en haber tenido muchos logros, etcétera, ¿no? Se sienten más cómodos, pero con aquellos casos donde han habido en su mayoría familiares de desapariciones forzadas, es mucho más difícil el tema, ¿no? Es mucho más difícil. En ese sentido, nosotros coordinamos básicamente y trabajamos con los familiares de víctimas de desaparición forzada. Y las lideresas, los líderes de las diversas organizaciones, es cierto que al inicio empezaron a reclamar porque los bonos promovidos desde el gobierno del señor Vizcarra llegar a todas partes. Pero como esta no llegó y a algunas personas, a algunos hermanos nuestros víctimas del conflicto armado interno llegó, pero a la gran mayoría no. Entonces, para no seguir quejándonos y lamentándonos, dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Como líderes, somos grandes líderes y que algo podemos hacer, algo tenemos que hacer además. Y así nació la idea de elaborar las mascarillas por la memoria. Las mascarillas por la memoria fueron trabajadas, ¿no? Por los familiares, más no en el cosido. El cosido hemos tenido que mandarlas a hacer, pero todo el resto sí la hicimos nosotros, ¿no? Y cada uno armó su frase, hizo sus dibujos, su diseño, y logramos finalmente hacer la presentación de nuestras mascarillas por la memoria en la Defensoría del Pueblo, con la participación de muchas personas interesadas en ver el trabajo de las organizaciones. El motivo principal era difundir la memoria, seguir difundiendo la memoria, seguir dando la cara ante la estigmatización, ¿no? De muchas entidades y de muchos personajes, ¿no? que lamentablemente tienen las manos manchadas con la sangre de nuestros seres queridos, quienes no quieren que se sepa la verdad, quienes no quieren a todo dar, ¿no? Que no se hable de estos temas. Entonces nos ha ido muy bien. Hemos ganado una experiencia, muchas no sabíamos dibujar ni un pato, pero hemos aprendido algo y vamos avanzando por ahí. Hoy estamos trabajando los panetones Favidefo y cada una de las tarjetas está siendo trabajada por los familiares. Los mensajes lo trabajan los familiares, ¿no? El diseño lo trabajan los familiares. En ese sentido, seguimos haciendo incidencia en el tema de memoria y allí van cada uno de la frase de memoria, es Navidad y te seguimos buscando, es Navidad y seguimos, en fin, hay un conjunto de frases, hay un conjunto de sentimientos, ¿no? Que han sido esbozados y allí lo estamos trabajando actualmente. No queremos quedarnos lastimándonos ni quejándonos de brazos cruzados. Yo creo que hay bastante capacidad desde las organizaciones. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y quisiera también que en esta parte, ¿no? Se recoja lo que ya en mi intervención, en mi primera intervención planteé, qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que aquí ya están planteados qué debe hacer el Estado de aquí hacia adelante y con quiénes debe trabajar, ¿no? Lucho ha hecho también mención nuevamente, ¿no? De que hay necesidad de trabajar desde las regiones, desde los gobiernos locales. Claro que sí, hay que comprometer a las escuelas, los colegios, las universidades de nuestras regiones. Hay que comprometer a las autoridades locales y regionales.
por ahí tiene que salir a las autoridades, porque son autoridades en las comunidades, ¿no? Convocar a los frentes de defensa de los intereses de los pueblos. En fin, es decir, el tema de memoria tiene que calar y llegar a todas partes. Me quedo ahí, muchas gracias. De acuerdo. Luyeva, no sé si desea añadir algo. Bueno, para este punto de lo que es cómo debería transmitirse las memorias, bueno, yo sí estoy de acuerdo que se transmitan, obviamente, a través de la educación, porque de todas maneras tiene que entrar. El arte también, el arte siempre ha estado presente. Quizás no, bueno, ahora que lo pongan dentro de la política de memoria, está bien. Y los medios de comunicación tienen que ayudarnos un montón, pero felizmente ahora las redes sociales ayuda bastante. Tal vez, no sé, crear ahorita un hashtag, ¿no? Así como hicimos el hashtag Reúne, podemos crear un hashtag para la memoria histórica. Entonces, acá comenzamos nosotros y desde ahí, nosotros como líderes y como representantes de los familiares podemos comenzar a difundir también, ¿no? Entonces, eso no sé, yo los dejo así como hemos creado el hashtag Reúne, podemos crear un hashtag memoria histórica, ¿no? 1980 al 2000. Y desde ahí ya comenzar a difundir, porque sí es... Ahora los jóvenes todo lo tienen a la mano, los celulares, y bueno, también y el Facebook llega ahora todo, ¿no? Están en los pueblos más pequeños, todos tienen sus celulares, y eso es potente, y nos han dado el ejemplo ahora, ¿no? Los jóvenes. ¿Cómo es que se han reunido? No es que se han llamado por teléfono, no ha habido ni por radio, todo ha sido por celular. Entonces, hay que aprovechar este medio, el hashtag ayuda, y el arte ha estado presente, ¿no? Ha estado presente desde siempre. Acciones, acá como recordar al maestro Ricardo Dolorier, a Ranulfo Fuentes, que en épocas tan complicadas, que quizás no han podido marchar y difundir, pero han escrito canciones que quizás no, algunos se quedan hasta ahora, como la canción de Flor de Retama, por ejemplo, que eso en las épocas de la violencia, bueno, ha sido mal usado, pero después, ahora ya entendemos que estaba mal usado, ¿no? Pero esa es una canción que nos hace recordar esas épocas complicadas. Hay una canción que también, por ejemplo, escrito por Ricardo Dolorier y lo hizo por mi papá, que se llama El Desaparecido, el que se ha difundido, pero no tanto, pero es igual, es una forma de decir, mira, acá hay memoria. Lo escribí en el año 83 y lo hice por el amor y el dolor que sentía por mi papá, Fortunato Yangali. Luego el doctor Ranulfo Fuentes, también cuando escribe, ¿no? Quizás no lo, como una protesta para decir que no se derrame más sangre, ¿no? Entonces, el arte tiene que estar siempre presente, y que se siga difundiendo desde los colegios, porque ahí quizás en el colegio uno se cuaja más, ¿no? Ahí como que te metes más a la historia de nuestro país, y hablarle temas de derechos humanos siempre, ¿no? Quizás difundir, como dijo el señor Aronés también, de verdad, el 10 de diciembre, ¿no? Que ahora que quizás los jóvenes están hablando de derechos humanos, ahí entrar con los jóvenes y los chicos que ahorita se están organizando, alumnos de quinto y secundaria, para que sigan en las marchas, ¿no? Porque esto no queda acá, ¿no? Y bueno, pues los libros que se han escrito, tal vez, hay muchos libros que se han escrito, como El Pentagonito, y bueno, el informe de la Comisión de la Verdad, que está resumida. Eso, por ejemplo, se podría distribuir en colegios o en el mismo LUN, hacerle una tira más de impresión, o por Facebook, ¿no? Entonces, ahora hay PDF también, ¿no? Entonces,
yo sí estoy de acuerdo, y aparte quizás hacer como un libro, y creo que ya lo están haciendo, de los lugares de entierros de los familiares de los desaparecidos, de los lugares donde se ha sufrido violencia, como en caso de Ajomarca, Cayara, Chungui, ¿no? Entonces, todo eso va a ser importante, pero también que se difunda, porque si lo escribimos solo para nosotros y nos contamos entre nosotros, ayuda poco. Es mejor difundirlo, ¿no? Y eso usar los medios de comunicación. Eso es todo, Eduardo. Gracias, Luis. Bien, si nadie quiere añadir algo más en relación a este... Quería añadir algo, mis amigos, algo muy importante, lo que dijo Luis Eva. Es cierto que a través del arte hay muchas formas de difundir. Por ejemplo, en el lugar de la memoria se encuentra una banderola grande de Cofader. Para nosotros es una historia viviente, que lo tejieron las tejedoras, las bordadoras de los desaparecidos. Está la chalina de la memoria, que ahí están muchos. Me acuerdo que cuando se tejió en Ayacucho, convocado por las organizaciones de familiares, cada familiar tejía y ponía el nombre de su desaparecido y el color que quería escoger. Entonces yo preguntaba, y justo estaba ese día la madre Covadonga, una de las grandes luchadoras sociales, y justamente me decía, déjalo que escojan sus colores favoritos. Y yo le pregunto a la mamita de Guaya, me acuerdo que es Guamaní, entonces le digo, como ella hablaba quechua y yo sé hablar quechua, y le dije, ¿por qué escoges el color verdecito? Ah, es que a mi esposo le gustaba este color. Este color me trae mucho recuerdo y de este color tiene que ser su chalina. Y lo pongo de blanquito su nombre. Y ella era iletrada, no sabía escribir, entonces le diseñaron cómo le dibujaron las letras y comenzó a bordar el nombre. Fíjense, las mamás de Mamaquilla, que son de Ayacucho, que son de Huancavelica, de Apurímac, que radican en Atevitarte. Ellas con su arte nos enseñan mucho. Las tablas de Sarua, nuestros hermanos de Sarua que radican en Villa María del Triunfo y tanto en San Juan de Miraflores. Los retablos que también Heriberto Jiménez lo hace. Son artes que todo eso tenemos que utilizar para nuestra propia identidad, para tenerlos ahí, en los lugares de memoria. ¿Cuánto me hubiese gustado tener ahí esos cuadros? Un cuadro grande, un retablo grande de Heriberto Jiménez o de su papá, ahí, como una parte. Inclusive nosotros habíamos sugerido de que se ponga en el mundo andino, cuando desaparecía o se moría alguien y los enterraban los familiares, no tenían un cementerio, los enterraban así, al aire libre, y los ponía una pirca de piedras, el famoso Saiwa. Eso identificada, y muchas veces lo hacían hasta con cruces, pero a través de las piedritas, y eso identificaba que ahí estaba enterrado un familiar. Y tantas Saiwas que hay a nivel de nuestras punas, donde quizás están nuestros desaparecidos. Entonces a nosotros nos recuerdan, y esa es una forma de identidad. En la selva, las comunidades nativas también tienen otra forma de acuerdo a su idiosincrasia, tienen otra forma de recordar.
Entonces, cada costumbre, cada tradición es parte fundamental de que esto, como dentro de esta política de memoria, como en la memoria como parte de cultura de paz, tenemos que plasmarlo. Y tenemos material humano con los familiares, que ellos tranquilamente pueden diseñar. ¿Cuánto me gustaría tener, por ejemplo, un tejido grande de las mamitas de las arpilleras de Mamaquilla, uno grande y tenerlo como exhibición en el lugar de la memoria? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que nosotros, desde nuestra iniciativa, pero ojalá que las autoridades nos escuchen. Debemos seguir difundiendo a fin de que se haga pedagogía, y sobre todo, y la cultura. Y nuestro Perú es grande. Hablando de Ranulfo Fuentes, esta semana cumplió 80 años. Él escribió El Hombre, es una de las letras más famosas, que cuando visité Ayacucho en una Semana Santa, él es de Chungui, la mar, y es casado con mi prima hermana. Siempre que visito a su casa, es lo único que agarra su guitarrita y te canta una canción. Entonces y aparte, hoy en Barcelona se identifica, porque sus hijos están allá, están en Barcelona y enseña el quechua, con qué orgullo. Y te cuenta, cuando tú te reúnes con él, te cuenta cosas de lo que pasó en esas épocas y por qué a él también era perseguido como un perseguido, como por haber escrito esa canción, El Hombre. Luego Lucía, otra de las canciones en homenaje a su hija, se llama Lucía, que actualmente es una ingeniera química casada con un marroquí. Son cosas de historia y tenemos todavía gente, memoria viviente, tales que cada uno de nosotros, y yo siempre diré, cada uno de nosotros somos una memoria viviente hasta que cuando Dios nos recoja. Gracias. De acuerdo. Clotilde Najarro, que tiene problemas con el audio, también está interviniendo a través del chat en relación a este punto concreto de la transmisión de la memoria a través del arte, por ejemplo. Ella dice, quiero leer su comentario: podríamos programar una conferencia para una fecha X comunicando a través de folletos y redes sociales. Por otro lado, las músicas, fotografías, entre otras, se deben difundir. La música, por ejemplo, en las radios, diferentes emisoras. Luego añade también en otro comentario lo siguiente. Habla de realizar un documental añadiendo la situación actual, y ese documental se debería o se podría transmitir en la televisión y también en las redes sociales, que es algo que varios de ustedes han mencionado, ¿no? La capacidad del Internet de amplificar este tema, ¿no? Así es. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, quiero pasar a este último eje que ha salido en realidad tanto en la primera reunión como en la segunda, ¿no? Pero quisiera ya retomarlo de una manera un poco más enfática, y tiene que ver con los sitios de memoria, ¿no? El IDEPUC también está haciendo un esfuerzo, aparte de este proyecto, de intentar registrar cuáles son los sitios de memoria en el país y visibilizarlos también. Y hasta el momento teníamos una idea de que existían más de 130 o alrededor de 130 espacios de memoria en el país, ¿no? Definitivamente constituye un vehículo importante para transmitir, para hablar sobre la memoria de la violencia, pero les quería preguntar a partir de esta variedad y de esta multiplicidad de sitios o espacios de memoria, ¿cuál debería ser la función o la utilidad de los sitios de memoria? Y en segundo término, ¿qué se necesita para asegurar su mantenimiento y su funcionamiento en el tiempo? Porque también se han visto que hay varios espacios de memoria que después de un tiempo permanecen inactivos, son destruidos, se transforman en otra cosa. Entonces queremos saber qué cosa piensan sobre eso. A ver, yo quería tomar la palabra.
¿Sí? Bueno, adelante. Ya, nosotros aquí en nuestra asociación de vivienda hemos hecho el Parque de la Memoria. Entonces, el Parque de la Memoria tiene un mural que dice en honor a la mujer luchadora. Pero lo más importante es que garantizamos su cuidado, su limpieza. Hemos hablado con la municipalidad de Chosica para que le dé mantenimiento, pero además que las empresas rieguen el parque también. Entonces, estamos garantizando que esté bien cuidado, ¿no? Creo que experiencias así podrían darse en varios espacios. O sea, no solamente construir, sino mantenerlo dignamente como se merece un lugar de la memoria. Entonces, cada vez que vienen extranjeros o personas que tienen que ver con el tema de reparaciones, lo llevamos ahí. Se han hecho grandes trabajos aquí, porque también hemos sabido que hay lugares en Atevitarte, ¿no? En Huaycán, que están descuidados, incluso que los han atentado, los han roto, los han quebrado, han roto placas y en fin. Yo creo que construir un lugar de la memoria, darle también visibilidad y mantenerlo son puntos muy importantes para el proceso, ¿no? Ese sería mi aporte. Ok, de acuerdo, gracias, Gladys. A partir de esta experiencia personal, Gonzalo, no sé si también quieras comentarnos algo a partir de esta experiencia reciente, además que tienen de la Casa Museo de Huachipa. Sí. Bueno, en realidad estos espacios de memoria, yo creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? Y creo que es algo que también ya lo hemos planteado y conversado en Huachipa, ¿no? Esta distinción de un espacio de la memoria abierto, un espacio abierto, que es un espacio público, y un espacio de memoria o una casa de memoria en un espacio más cerrado, ¿no? Sabemos que ambos tienen que cuestionar. Sin embargo, creemos que las del espacio público van a ser más propensos, ¿no? a algún tipo de censura o algún tipo de contraofensiva, inclusive de estos grupos que no quieren que se haga memoria, ¿no? Por eso, sin embargo, nosotros tenemos un espacio más íntimo, que es una casa cerrada, en la cual se albergarán seguramente los recuerdos más íntimos también, las cuales vamos a proteger aún más, ¿no? Claro que también el espacio público, ¿no? Donde también van a haber otros tipos de memorias, ¿no? Entonces, los espacios de memoria son para eso, ¿no? Para dialogar, para cuestionarnos, para entender qué es lo que sucedió, y para los familiares también es para recordar y para sanar, ¿no? Para curar nuestras heridas, en la medida de lo posible. Sin embargo, es urgente y necesario que el Estado asuma su rol en estos espacios que tienen que ver con el tema de la sostenibilidad económica, ¿no? Porque si bien es cierto, los familiares podemos tener todo este ímpetu y hacemos hasta lo imposible de buscar alianzas con empresas o con X instituciones, lo hemos logrado, creo yo, pero el Estado, la ausencia del Estado hace que muchos de estos se abandonen, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, ahora en Huachipa nos está resultando muy complicado. Estamos dándole ahorita un uso temporal un poco distinto porque también no habíamos culminado el tema de la implementación, pero sin embargo, yo creo que aparte de la sostenibilidad económica que tiene que ser cumplida por el Estado, pero sin que el Estado intervenga en el contenido de lo que se diga en el espacio de memoria. Yo creo que ese es un punto muy importante, por la cual también incluso desde Huachipa lo hemos conversado en algún momento con los que íbamos trabajando, era de que si bien el Estado ahorita no reconoce como tal el proceso, por eso siempre ellos no hablan de conflicto armado interno, ¿no? Su publicación del Ministerio de Justicia dicen violencia política y nada más. El discurso que tiene el Estado
nosotros creíamos que se podría, si nosotros recibíamos un financiamiento del Estado, creíamos que el Estado podría condicionar el discurso que los familiares tenemos, lo cual desde una postura de los familiares hasta para nosotros tener un espacio de memoria es un grito de justicia, ¿no? Ante el Estado, entonces la cual no podíamos permitir o creemos que no podemos permitir. Por eso es importante sí que haya un financiamiento del Estado, pero que se mantenga esta independencia de los familiares, porque creemos y sería algo muy positivo que se logre que el Estado mismo diga terrorismo de Estado, ¿no? En el LUN. Sabemos que va a ser muy difícil que lo haga como en Chile, ¿no? Pero los familiares sí lo podemos decir dentro de nuestros propios espacios de memoria. Creemos que eso va a ser importante, que sí se dé el financiamiento del Estado, pero se mantenga la independencia de los familiares, ¿no? Eso creo que el espacio de memoria cumple todos esos roles, creo que nos sirven para interpelarnos, o sea, sirven para todas las dimensiones, ¿no? Tanto para el que visita, para el familiar y para todas estas personas, ¿no? Todos estos lados de la memoria. Okay, gracias. De acuerdo. Sí, adelante. ¿Alguien más quería mencionar algo? Quería añadir algo de lo que dijo Gonzalo y tanto nuestra amiga Gladys. Qué bien que ustedes tienen un espacio donde la mayoría son del mismo gremio, ¿no? A veces es difícil vivir en lugares donde estamos con de todas las latitudes, de toda la región del Perú, pero ahí estamos batallando. Por ejemplo, en cambio ustedes tienen ya un lugar, y les felicito, porque yo sé que el lugar de Huachipa es importante. Yo estuve en la apertura y lógicamente pedimos que el Estado tiene que invertir, no solamente en el local, en ampliar, especialmente de implementar mucho más, y no solamente eso, sino también de repente con un proyecto, el parque grande, y con el parque se vería hermoso. No conozco la de Gladys, pero sé que lo difunden, pero también es importante que el Estado nos apoye con fondos o presupuestos para que esto salga a flote. Pero también es importante de que la preservación de estos lugares de espacio tiene que ser empoderados por todos los familiares y las organizaciones, hacer mantenimiento respectivo, cuidado y también pedagogía. Eso es lo que le decía a mis paisanos en mi comunidad de Rajaya, donde tenemos el cementerio in memoria. Les cuento que cada nicho tiene una tabla de Sarwa. Esa tabla de Sarwa aparece, si ha sido varón, aparece un varón justamente, y ahí aparece toda la historia, qué es lo que le gustaba a la persona. Si le gustaba el fútbol, qué comida le gustaba, si montar el caballo o la agricultura. Identifica a cada persona, cada víctima que ha sido y que hoy día están enterrados. Entonces, y cuando visitan, justamente preguntan, ¿y esto qué es? Y como el patrón de Rajaya es San Miguel Arcángel, tenemos un ángel grande que ahí está con los brazos abiertos, recibiendo quizás símbolo de la paz. Y entonces para nosotros es algo representativo. Entonces siempre le digo a mis paisanos, no solamente el día de 1 de noviembre, sino todos los domingos hay que hacer la limpieza, las plantitas tienen que estar regado, hay que preservarlo, pero siempre hay que estar diciéndoles. Y entonces esa es la labor de todos nosotros, cuidarlo también. Por ejemplo, me decían que de Toraya hay un bonito lugar de memoria especialmente, pero a veces últimamente un poco abandonado. Entonces ahí
no solamente las organizaciones, sino también el gobierno local, cuando sabe valorar, lógicamente lo va a hacer. Como el caso de Cangallo, por ejemplo, el actual alcalde provincial de Cangallo es Daniel Roca. Este chico no creo que lo va a hacer lo opuesto. Él valora todos estos lugares de memoria. Y entonces, inclusive, se está resaltando, creo que la cultura de la primera enfrentamiento con los realistas, donde ahí nace la iniciativa de la lucha por la independencia del Perú. Y se difunde. Y las redes sociales, para mí, es el quinto poder, mis amigos. Para mí es el quinto poder que, lógicamente, las marchas han sido convocadas a través de las redes. ¿Y qué tal la afluencia de muchachos, de jóvenes y de todo? Entonces yo creo que tenemos que difundirlo. Entonces, preservar, difundir es parte de la pedagogía. Yo creo que tenemos que seguir y exigir al gobierno, sean gobiernos locales, y menos mal que el gobierno regional de Ayacucho en algo está apoyando, porque también tiene familiar afectado, Carlos Rúa. Aquellos que verdaderamente son autoridades que han sufrido, toman conciencia, pero aquellos que no, un comino les interesa. Verdaderamente es eso, y esa es la realidad de nuestros hermanos peruanos, pero para eso nosotros tenemos que sensibilizar desde el gobierno, desde los alcaldes especialmente tienen una asociación de alcaldes. Por ejemplo, los gobiernos regionales, los GORES. Entonces, tenemos que hacer pedagogía. Y los gobiernos locales igual, y en los centros poblados, menores. Si las autoridades valoran esto, prácticamente yo creo que sí vamos a salir adelante. Y especialmente esa es tarea de nosotros también. Entonces, desde ya, ese sería mi pequeño aporte, humildemente. Gracias. Gracias, Luis. Sí, se han mencionado ahora último cosas interesantes, ¿no? Primero, Luyeva hablando de el uso de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, el lenguaje además con el que se comunican los jóvenes, intentando o poniendo como ejemplo el hashtag Reúne, que fue una campaña en redes importante, y por otro lado también Gonzalo mencionando un poco el tema de la gestión de los espacios de memoria y de las un poco las dificultades que hay para tener una gestión más o menos compartida con el Estado a partir de estas diferencias en las narrativas de memoria, ¿no? que tienen tanto el Estado, las víctimas, entre otros, ¿no? Bueno, entonces ya vamos cerrando ya este espacio de diálogo. Hemos hablado por cerca de 2 horas, igual que la reunión pasada. Ha sido el grupo con el que más hemos hablado, han sido 2 reuniones. Igual este diálogo podría extenderse por mucho más tiempo porque hay cosas que van saliendo después, pero creo que hemos abarcado los temas principales. Quiero dar igual la palabra a todos para que dejen un mensaje final, un comentario final por si algo se quedó en el aire. Luyeva, creo que quieres decir algo. Bueno, al final me quedé hasta el último, porque sí, todas las conversaciones estaban interesantes, no me podía desligar. Bueno, si me preguntan sitios de memoria, ¿cuál es la función, utilidad de sitios de memoria? Bueno, la utilidad para nosotros es para no olvidarlo, ¿no? O sea, no podemos olvidar que en nuestros pueblos haya habido tanta muerte, tanta desaparición forzada, tantos asesinatos, y todo eso no se puede olvidar, ¿no? Yo hablo, tal vez, quizás un poco aterrizando más en Churcampa. Churcampa era un distrito. Hay casi 2.000 víctimas. Hay 1.980 víctimas, más o menos. Y hasta ahora no hay un sitio potente de memoria, no hay. La única placa que se ha hecho, que he perseguido desde el 2015, se ha colocado el 2019.
Acá falta voluntad política de los alcaldes, ¿no? Yo he perseguido como a 3 alcaldes para poner una placa. Este último alcalde recién se ha comprometido y sí al final logramos poner la placa. La placa estaba con el anterior alcalde para que lo coloque en un lugar céntrico. Lo habían dejado en un almacén lleno de polvo, tenía que ir y buscarlo con el actual alcalde, porque lamentablemente ahorita también en nuestros pueblos, como que no les importa estos temas mucho, pero si tú comienzas a hablar con los jóvenes y comienzas a hablar, cuando hay un liderazgo, ahí comienzan a activarse. Entonces acá sería una corresponsabilidad, bueno, de crear más espacios de memoria o las que hay para conservarlas, pero haciéndonos responsables tanto familiares de víctimas como los gobiernos central o regional y los alcaldes, ¿no? Porque si no, no va a haber un funcionamiento. Bueno, acá en Huachipa tenemos la suerte, o acá en Lancier estamos pues agrupados familias directas, ¿no? Y que también los estamos protegiendo. Imagínate si fuera nuestro local de memoria, digamos, fuera de nuestro espacio de Nuevo Amanecer, tal vez ya lo hubieran violentado, no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, acá, como dice el señor Aronés, tenemos que seguir esforzándonos nosotros para poder seguir también manteniéndolos y haciendo que los espacios de memoria que hay, que lo refaccionen, ¿no? Eso también es una tarea bien complicada. Por ejemplo, en el estadio de Huanta, el 2009, si no me equivoco, a iniciativa, bueno, de los familiares del caso Huanta, y con el alcalde, que también era conocido prácticamente las víctimas, se hizo el mural, ¿no? Pero como hay lluvias, las lluvias lo han ido destiñendo, ¿no? Y creo que después de tanto tiempo lo volvieron a refaccionar el anterior alcalde. Entonces, darle seguimiento, y a veces es una carga bastante para nosotros también estar pensando en darle seguimiento y cuidado, ¿no? Entonces, acá sí comprometerlos al mismo gobierno. Pero no sé si tú has leído, hay una nueva norma legal que lo ha sacado el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, hace 2 semanas, ¿no? Donde como que se amplía más para poder inscribir espacios de memoria que dice pues que contribuyan a la cultura de paz, se puede inscribir al Ministerio de Cultura. Entonces, a partir de ahí ya legalmente quizás nosotros nos podemos involucrar y hacerlo legalizar todos estos espacios de memoria, como el caso de la memoria de Huachipa o el de Anfasep, ¿no? Ya creo que hay unos requisitos que quizás podemos lograrlo y anotarnos, ¿no? Y así todos los espacios de memoria que hay en todo el Perú se tendría que anotar, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra tarea que ya se deberá trabajar quizás también con el LUM y al Ministerio de Cultura, ¿no? Y bueno, ese es todo mi aporte. Gracias, Luyeva. Sí, bueno, no estábamos tan al tanto de esta normativa. Evidentemente la vamos a revisar y qué tipos de implicancias acarrea también que algún espacio de memoria sea anexado a esto, ¿no? ¿Alguien más que desee dar unas últimas palabras ya para ir cerrando este diálogo? Solamente agradecer la convocatoria de ustedes. Gracias, amigo Félix Reati, gracias, Eduardo, gracias, amigo Hinojosa. Estos espacios nos permiten de que podamos nosotros expresar nuestras exigencias, que seguimos luchando como organizaciones nacionales desde nuestras bases y, por supuesto, a fin de que la memoria sea una política pública para todo el Perú. Sé que poco a poco vamos a avanzar. Dios quiera que nos escuchen de parte del gobierno. Ojalá que este presidente del MEF, que es ayacuchano, sea sensible a nuestro tema. Eso esperamos.
y por supuesto el nuevo ministro, don Eduardo Vega, que es un ministro que conoce nuestra problemática, y por supuesto yo creo que vamos a trabajar. Nosotros nos comprometemos a seguir empujando el coche, como se dice, para que en el país, en el Perú, tengamos una política de memoria y a la vez también consolidar el Plan Nacional de la Memoria. Y por supuesto, material humano tenemos. Lo que faltaría es presupuesto. Y mi sueño es de que, como dirigente nacional, de que todas las regiones del Perú puedan tener su espacio de memoria, que identifiquen a sus regiones, que identifiquen a su zona, su cultura, su tradición, porque es parte de la memoria histórica. Entonces, desde ya, gracias, y ojalá que también lo difundan en la radio que ustedes tienen también a través de una fecha, participé en una entrevista que tienen cobertura. Y acá mis compañeros, y estoy viendo artistas que están saliendo a través de los Facebook, transmitiendo en vivo directo sus canciones. ¿Y por qué no podemos hacer nosotros también? Y esa es una forma de sensibilizar. Entonces, y llegar especialmente al gobierno. Y ojalá, pues, esperamos mucho de este señor presidente interino, transitorio, perdón, que podamos lograr nuestros objetivos para el tema de memoria. Aún hay mucho por hacer. Necesitamos presupuesto y no se olvide, señor presidente y señores autoridades, de que nosotros lo que queremos, que son 3 décadas, más de 3 décadas que seguimos batallando. Tenemos muchos desaparecidos, muchos afectados que aún no se han reconocido, se han sido resarcidos y beneficiados con esta ley, la 3470 de desaparecidos, la ley 28592 del PIR. Tenemos que seguir luchando y batallando. Muchas gracias y gracias por convocarnos. No, usted, gracias. Eduardo. Sí, Gracias, Eduardo. Sí, quería añadir solo que el tema de, por ejemplo, los espacios de memoria, como los memoriales y estos elementos que se dan en espacios públicos también, que son espacios de memoria, sí tengan un componente participativo de forma obligatoria con los familiares. No, lamentablemente tengo que decirlo, no lo que viene haciendo SEMAN, el tema de las placas. Yo creo que hay una confusión bastante grande en lo que SEMAN ha venido haciendo, que en cuestión de días se ponen un memorial en Chuschi sin consultar a los familiares siquiera. Entonces yo creo que algo sí muy importante es que sea participativo, pero realmente, ¿no? No declarativamente nada más y al final termine siendo todo validativo, ¿no? En proyectos o diseños que ya tienen preconcebidos, se manejan como un prototipo único que se repite de un lado para otro, ¿no? Eso quería añadir. Y agradezco mucho la invitación y bueno, también me despido. Saludos a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Sí, creo que más que el objeto en sí mismo, que es la placa, me parece que el problema, como tú bien lo dices, es el mismo proceso mediante el que se llega a decidir qué es lo que se va a hacer, ¿no? Eduardo, si puedo decir Doris, dos palabras. quería mencionar algo. Sí. Bueno. Sí, primero Por supuesto. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Giovanni. Bueno, con ustedes he tenido mayor comunicación, sobre todo con Giovanni. Creo que está por ahí Félix. Muchas gracias por la invitación. Y particularmente desde la organización nuestra felicitamos el trabajo que están realizando ustedes, porque ustedes no son de la SEMAN. Ustedes no son, ¿cómo se llama? Representantes ni funcionarios que trabajan el tema nuestro, sino ustedes han sido convocados por la SEMAN, ¿no? Para hacer un trabajo, un recojo de nuestros planteamientos, las ideas que tenemos como familiares y como organizaciones, ¿verdad?
En ese sentido es que yo felicito, ¿no?, la presencia de ustedes. Pudo haber estado cualquier persona ocupando el lugar que están ocupando en estos momentos ustedes. Pero yo los felicito porque ustedes conocen nuestra temática, vienen de años acompañándonos. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos jóvenes que hoy ocupan grandes cargos en grandes instituciones del Estado, y desde donde están siempre siguen dándonos la mano, y es en esa perspectiva que felicito el trabajo que vienen realizando ustedes. A su vez, encargo recoger todo lo vertido en esta reunión y en las otras reuniones que están sosteniendo con los familiares. Bastante escucha con la finalidad de hacer un planteamiento coherente y llegar con ello ante la SEMAN. Porque esto ya lo dijo allí Gonzalo, ¿no?, que muchas veces se han colocado, se han declarado lugares de memoria, o se han construido algo, un espacio de memoria, o se han colocado placas, inclusive, ¿no?, en lugares donde ocurrieron los hechos sin la participación de los familiares. Han consultado o han conversado con alguna autoridad, ¿no?, y esa autoridad, para colmo, ni siquiera conoce bien la historia, ¿no?, de los hechos, y entonces han colocado como cualquier cosa, o sea, como si no tuviera sentido ni significancia. Entonces urge pues la participación de todos quienes están implicados en estos hechos, ¿no?, que nos ha tocado vivir, y eso es la tarea que tienen ustedes ahora, de hacer un recojo, la voz, el sentimiento de todos, ¿no? Yo sé que hay varias mesas de discusión, entonces escuchar y plantear, resumir, qué sé yo, coherentemente todo el sentimiento de los familiares. Muchas gracias, muy agradecido. Solo quería decir que los lugares de memoria tal vez tengan que ser lugares cerrados, ¿no?, donde cuando hay una visita guiada, ¿no?, pueda ser acompañado de un guía, valga la redundancia, y realizar la visita. Porque Toraya y otros lugares de memoria que se han levantado por la carretera central, en Vía El Salvador, y en muchos lugares, incluido el Ojo que Llora, ¿no?, han sufrido atentados, y no queremos que eso ocurra, ¿no? Entonces hay que mirar, hay que ver esa idea de que tal vez podría ser cerrado los lugares de memoria, y que haya algún responsable, ¿no?, que vigile o que cuide, de modo tal que pueda permanecer, pues, y pueda servir para que las futuras generaciones puedan tomar conocimiento. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Doris, por sus palabras y en general por su participación. A todos, en realidad, a todas por su predisposición a estar participando en estas dos reuniones con nosotros. Félix, adelante, ¿querías decir algo? Sí, Eduardo, gracias. Sí, solo quería, como quien dice, pasar a saludar y agradecer a los amigos y amigas que han estado en la reunión. No he querido intervenir antes porque lo anotaron antes, el flujo de ideas estaba realmente muy enriquecido. Creo que todo estaba marchando de una manera muy que alimenta muy bien, ¿no es cierto?, la reflexión que estamos haciendo. Me parece que se ha señalado con acierto un elemento que es el cambio de gobierno. Hemos pasado por una semana bien crítica, pero un resultado de todo eso es que quien ahora está en el despacho de justicia es alguien que, como se acaba de resaltar, conoce muy bien el problema o el tema que tenemos entre manos y el recorrido de las organizaciones. Entonces, esa es curiosamente una fortaleza que ha resultado de todo este proceso. Me parece interesante que eso haya sido resaltado. También me parece interesante que al mismo tiempo que señalamos las deficiencias y hasta errores, supongo, que hay en el manejo estatal del tema de reconocimiento y conmemoración, también al mismo tiempo somos conscientes de que hay esfuerzos, ¿no?, y de que hay funcionarios y funcionarias comprometidos con lo que se está haciendo. Entonces,
se puede pensar en que hay un terreno ahí propicio para llevar adelante propuestas y todo lo que se ha venido mencionando enriquece la intención de hacer una propuesta. La tarea nuestra, pero que siempre es en verdad una tarea compartida, es cómo darle sistematicidad a todo eso, cómo presentarlo en clave de política pública, un término que usamos repetidamente, que no quiere decir otra cosa, sino que se presente todo eso con viabilidad técnica, pero también con fuerza de demanda. Y creo que ese es el trabajo en el que vamos a estar embarcados en las próximas semanas. Y con eso reitero el agradecimiento a todas las intervenciones.